Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y en nombre del Instituto Nacional de Ciencias Penales les agradezco este espacio que nos dan para hablar de los temas más relevantes en la materia. El día de hoy vamos a hablar de las medidas cautelares, el tope a la puerta giratoria, que es esta publicación del Instituto Nacional de Ciencias Penales junto con la editorial Tirant Leblanc, y es una publicación dentro de una colección que se llama Desafíos de la Justicia Penal. Para hablarnos de este tema nos acompaña por este lado el doctor Álvaro Vizcaíno Zamora, quien es coordinador de este libro, es profesor también de la Universidad Panamericana e investigador invitado en el INACIPE. Bienvenido, Álvaro, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Luz. Y por acá nos acompaña el abogado Bernardo María León Olea, quien es especialista en seguridad y justicia y también es autor de esta publicación. Bienvenido. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Álvaro. Si les parece bien, me gustaría que habláramos un poquito de inicio. Álvaro, ¿cómo es que nace esta publicación? ¿Por qué el interés por escribir acerca de las medidas cautelares? Y bueno, ya más adelante te preguntaré por qué la puerta giratoria, pero de inicio, ¿por qué las medidas cautelares? Bueno, me parece que esta publicación se enmarca en uno de los debates más importantes actuales en materia de seguridad y justicia penal, que es si debe aumentarse o no el catálogo de delitos que merecen prisión preventiva oficiosa. En estos días se analiza una propuesta para aumentar el número de delitos que están en el artículo 19 constitucional y hay diferentes posturas. Algunos piensan que esto atenta contra la presunción de inocencia, que es regresivo, que volvería o regresaría el sistema mixto afectando al actual sistema acusatorio y es algo que preocupa sin duda a abogados, operadores del sistema de justicia penal. En el otro extremo se encuentran procuradores, secretarios de seguridad pública, gobernadores, la CONAGO e incluso autoridades del actual gobierno federal que proponen endurecer todas las medidas de prisión preventiva. En el colectivo, en la gente, en la conciencia de las personas, existe la creencia de que si una persona es detenida, necesariamente debe estar en la cárcel, debe estar en prisión, porque si no estamos frente a una situación de impunidad. Y esto no es así. En el sistema penal acusatorio, la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla. Deben despresurizarse las prisiones, deben utilizarse mecanismos alternativos de solución de conflictos. Es en ese marco que se planteó la posibilidad con INACIPE, con Tirant Leblanc, de escribir esta obra. Se invitó a... Son 2 especialistas que escriben 10 diferentes artículos y con posiciones tratando de responder a la pregunta de si existe o no una puerta giratoria y dónde está. Perfecto, de hecho sí, bueno, un poquito más adelante profundizaremos en cada uno de los artículos en los que ustedes participan y el abogado Bernardo León nos hace referencia a varios tipos de puertas giratorias, pero yo quisiera preguntarle de inicio, ¿por qué, cuándo comienza el interés en las medidas cautelares como para escribir un artículo? Bueno, mira, lo que yo te diría es que uno de los problemas que tienen las policías, porque el artículo que yo escribí, aunque la idea era hablar de todos los artículos, ¿no? Pero lo que yo quería decir es que en la experiencia de las policías municipales y estatales, una de las cosas que pasa con exagerada frecuencia es que detienes a alguien en flagrancia porque está aparentemente cometiendo un delito, lo pones a disposición del Ministerio Público y de los datos que hemos podido documentar, a veces hasta el 95% de las puestas a disposición no proceden. O sea, el Ministerio Público no formula imputación bajo la premisa de que el delito por el que lo estamos poniendo a disposición no tiene prisión preventiva oficiosa. Entonces, efectivamente se genera una puerta giratoria. Es decir, hay gente en algunos municipios que hemos documentado que tiene 800 detenciones. Hay de todo, hay de 10, de 15, de 50, pero también hay casos de 800, no es broma.
Entonces, de repente, la pregunta es si la puerta giratoria, que yo creo que sí existe, que sí es real, es un problema de prisión preventiva oficiosa o de la política que el Ministerio Público está aplicando en esos casos, considerando que en este país más del 90% de lo que se procesa en los tribunales deriva, de los tribunales penales, obviamente, deriva de detenciones en flagrancia. Pues yo, retomando lo que decía el doctor Vizcaíno, sí quisiera que ustedes me dieran alguna postura acerca de estas propuestas que hay acerca de ampliar la prisión preventiva oficiosa. Como decía el doctor Vizcaíno, pues hay posturas de todas, ¿no? Desde quien considera que no debería de existir la prisión preventiva oficiosa, a quien considera que debería de ampliarse el catálogo como lo teníamos antes a delitos graves. Pero, ¿qué es lo que está pasando hoy y qué consideran ustedes que debería ser lo correcto? Sí. O sea, mi opinión personal es que la prisión preventiva oficiosa no es buena idea, pero de hecho es una mala idea, porque al final generas incentivos muy perversos, como sembrar evidencia. Porque acuérdate que cuando se reformó el artículo 16 y el 19, el estándar probatorio para formular imputación se hizo muy sencillo, ¿no? O sea, desde el 93 lo cambiaron a los elementos del tipo, ¿no? Y ahora, pues es casi, si hay algo que se nos ocurriese que a lo mejor pudo haber pasado un delito y que el detenido algo tuvo que ver en el asunto, pero es muy relajado, no se necesita un estándar probatorio muy alto. Entonces, si a ti te ponen a disposición, el Ministerio Público decide que el delito es de prisión preventiva oficiosa, pues, digamos, aun cuando haya una audiencia de control de detención y de vinculación, digamos, todas estas audiencias iniciales, la verdad que no hay mucho que probar para que efectivamente vinculen a proceso con prisión preventiva oficiosa. El tema es que eso va a generar dos cuestiones negativas hasta donde yo alcanzo a ver. Una es, generas un incentivo para sembrar evidencia, que es muy común en nuestro sistema, más de lo que quisiéramos reconocer. Y dos, que, mira, vas a empezar a litigar otra vez en el Ministerio Público. O sea, si yo soy un abogado defensor y tengo un cliente que está detenido por prisión preventiva, o sea, por un delito de prisión preventiva oficiosa, pues voy a tratar de litigar con el Ministerio Público para que clasifique el delito de manera distinta. Y eso sí nos va a regresar a como se hacía antes, ¿no? Que litigabas en el MP, se generaban garantías, desahogabas testigos frente al MP, etcétera, ¿no? Entonces, más que un problema filosófico, pues es un problema operativo, ¿no? Sí, doctor Álvaro Vizcaíno, ¿cuál es su opinión acerca de estas propuestas de ampliar y también de manera tan importante el catálogo de delitos? Por supuesto, estoy en contra de la prisión preventiva oficiosa. Estoy a favor de la prisión preventiva justificada, que en cada caso se analicen las condiciones de la persona imputada por la comisión de un delito, para que, de acuerdo a lo que establece la propia Constitución, si la persona existe riesgo de que no se presente a audiencia de juicio oral, si existe el temor de que vuelva a cometer un delito, si existe la inquietud de que pueda volver a victimizar a la víctima, entonces pues podría pensarse en que es necesaria una prisión preventiva justificada, no por el tipo de delito, sino por la gravedad de la conducta, la peligrosidad que pudiera eventualmente presentarse, los riesgos que pudieran presentarse. Creo que existe una falta de información en algunos legisladores, en algunas autoridades al momento de presentar la propuesta de aumentar indiscriminadamente el catálogo de delitos mal llamados graves del artículo 19 constitucional. ¿Por qué? Voy a dar algunos datos que revelan una conclusión contundente que debería estar en la mesa. La conclusión es que no todos los estados tienen puerta giratoria. No todos los estados tienen puerta giratoria. Es un mito que en todos los estados las personas queden en libertad. Conforme a un modelo de evaluación y seguimiento del sistema de justicia penal que se presentó a sociedad civil, a medios de comunicación, a finales del sexenio pasado, en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, información que es pública,
se encuentran ahí datos de en qué porcentaje se imponen medidas cautelares y además prisiones preventivas oficiosas o justificadas. En 2017, con corte a septiembre del 2018, hubo 112.281 imputados a quienes se dictó auto de vinculación a proceso relacionados con carpetas de investigación iniciadas. De este número, casi 113,000, al 81%, 4 de cada 5, se les dictó alguna medida cautelar. El porcentaje nacional de prisión preventiva oficiosa es del 27%. Se dictó a 30,341 personas. De prisión preventiva no oficiosa, 16.4%, 18,427 personas imputadas. Otra medida cautelar, 38%, 42,641 personas. Y sin medida cautelar, 18.6%. O sea, casi 1 de cada 5 se queda sin medida cautelar. Ese número, ese 1 de cada 5, es donde puede estar tal vez la puerta giratoria. Ahora, si lo vemos por estados, resulta que las cifras son muy reveladoras. Por ejemplo, en el Estado de México, casi todos los imputados tienen prisión preventiva oficiosa, 69.7%. 7 de cada 10 personas. Si alguien es detenido en el Estado de México, tiene casi un 70% de posibilidades, de acuerdo al tipo de delito, de tener prisión preventiva oficiosa. Lleva a plantear hipótesis. O sea, solo estarán presentando a jueces situaciones de delitos mal llamados graves, o qué es lo que sucede. Michoacán 55%, Campeche 55%. Hay estados como Colima, Sonora o Chiapas donde los jueces analizan y ordenan prisiones preventivas justificadas, no de oficio. De manera muy importante, en esos estados, Colima 51%, Sonora 55%, Chiapas 41%. Pero en el otro extremo hay estados como Zacatecas, que tiene un 70% de casos sin medida cautelar, ninguna. O sea, ahí hay una puerta giratoria. Si en el 70% de los asuntos no hay ninguna medida, ni prisión preventiva oficiosa, ni no oficiosa, ni cualquier otra medida del catálogo de medidas cautelares, significa que algo está fallando. Tabasco, 72% de imputados sin medida cautelar, pero el estado más alto es Tamaulipas, 79.5%. Casi el 80%, 4 de cada 5 imputados en Tamaulipas, se va a su casa sin ninguna medida cautelar. Entonces, creo que esto nos lleva a pensar que hay que focalizar el problema y focalizar las soluciones. No tratar de imponer una medida que puede ser el equivalente a querer matar moscas a bazucazos. Medidas precisas para atender este problema. Y, obviamente, nos hace reflexionar que la solución está en fortalecer las unidades de medidas cautelares del país. Hay unidades que sí funcionan y otras que francamente no tienen condiciones de operación, no tienen personal, vehículos, algunas no tienen conexión a internet. Hay problemas muy serios y es lo que se analiza precisamente en este libro. Justo un poco más adelante me gustaría que analizáramos tu artículo, que justo haces un diagnóstico y das algunas soluciones para el problema pues las unidades, de las capacidades de las unidades de medidas cautelares. Pero bueno, tenemos que hacer una pausa y regresamos con el tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo del programa y también en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca del programa, en especial el del día de hoy, que habla de las medidas cautelares, el tope a la puerta giratoria, que es esta publicación del INACIPE. También comentarle al auditorio que pueden encontrar en la página del INACIPE las publicaciones y pueden adquirirlos en la misma librería. Álvaro, antes de seguir, quisiera que nos hablaras de quiénes participan en este libro, además
de aquí el abogado Bernardo León. ¿Quiénes más están y qué otros temas se tocan antes de profundizar en el contenido de sus artículos? Sí, Luz, con mucho gusto. Bueno, en esta obra participan 12 autores en un total de 10 colaboraciones, incluyendo la de un servidor. Son 4 titulares de unidades de medidas cautelares del país, de las cuales 3 son estatales y una es federal. Bueno, la federal. 2 son representantes de sociedad civil, una senadora y además, bueno, la participación de Bernardo. Él era el titular, el comisionado de la policía de Morelia, que tuvo experiencias pues muy positivas y muy exitosas durante su gestión. Y por otro lado, el responsable de la UMECA federal, que es Cuauhtémoc Vázquez, y también Samuel Ibarra. Ambos participan con un panorama en que quizá faltó escuchar cuál es la opinión de los jueces. Debo subrayar que los invitamos, pero algunos contestaron diciendo que siguen hablando por sus sentencias y que no querían participar, al menos a los que invitamos. ¿Cuáles son las posiciones o los planteamientos que se contienen en el libro? Pues muy diversos. Primero, tratando de ubicar dónde está la puerta giratoria. Y casi todos los autores, con excepción de Bernardo, refieren que están en las UMECAS. Bernardo hace un planteamiento muy inteligente y muy interesante al decir que puede estar en el Ministerio Público. La verdad es que me encantaría casi regresar a casa, abrir el mecanismo de evaluación y seguimiento del sistema de justicia penal y ver cuál es el porcentaje de determinaciones del Ministerio Público respecto de las personas detenidas. Y entonces hoy mismo podría contestar si la hipótesis de Bernardo es una hipótesis que debe sumarse a la de la debilidad de las unidades de medidas cautelares. Porque yo creo que no es una respuesta general. No puede decirse que en todos los estados son los ministerios públicos, o que en todos los estados son las unidades de medidas cautelares, o que en todos los estados son los jueces. No. Cada entidad federativa e incluso la federación tiene un problema particular, lo que refiere que no debe adoptarse una solución general desde la Constitución. Como lo de aumentar el catálogo. Como aumentar el catálogo del 19 constitucional, lo cual es regresivo y un error de política criminal gravísimo. En redes sociales hay un hashtag que habla de prisión automática. Hashtag prisión automática. Y eso afecta. Dice, por ejemplo, Cuauhtémoc Vázquez y Samuel Ibarra en su artículo que no se contrapone el principio de presunción de inocencia con el hecho de garantizar la seguridad pública de las personas. Y dicen que debe existir un equilibrio entre quien obtiene el beneficio de tener alguna otra medida cautelar, que no es propiamente un beneficio, pero quien tiene otra medida cautelar distinta a la prisión respecto de el que no se cause inseguridad a la sociedad por el hecho de que una persona no esté en prisión preventiva. Sin embargo, es de los pocos autores que se muestra a favor de aumentar el catálogo del 19 constitucional, específicamente con tráfico de armas y robo de hidrocarburos. Que esa era la propuesta inicial, ¿no? Bueno, hace un par de años empezó con la propuesta de estos dos delitos y ahora entran corrupción, delitos electorales, o sea, ahora aumenta... Bueno, yo coincidí en su momento con las posiciones expresadas por la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad Pública Municipal, de procuradores del país, del sistema penitenciario, incluso las 4 conferencias, que se mostraron a favor de aumentar el catálogo de manera unánime por lo que se refiere a aportación, acopio de armas de uso reservado a las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque pues quien trae un arma pues no es para ir a cazar conejos, quien tiene la cajuela llena de cuernos de chivo o trae un calibre 50 en una camioneta, pues no es para actividades deportivas, es para cometer delitos. Entonces, ahí me parece que existe realmente una justificación. Claro, se presenta lo que dice Bernardo, la posibilidad de que se siembren armas para imputar la comisión de delitos.
pero creo que ese riesgo existe con o sin prisión preventiva oficiosa. Absolutamente independiente. Si no hubiera catálogo de delitos de prisión preventiva oficiosa, igual te siembran un arma. Y creo que los riesgos son mayores aumentando el catálogo que dejándolo como está, o incluso como sucede en los países con sistemas penales acusatorios más avanzados, permitiendo que los sistemas maduren. Antonio Garrastazu, del Instituto Republicano Internacional, es justo lo que dice. Él dice, hay que dejar que el sistema de justicia penal acusatorio madure en México. Tiene apenas 10 años, los sistemas de justicia tardan décadas en madurar. Entonces, antes de endurecerlo y provocarle una arteriosclerosis, necesitamos hacerlo un poco más ágil, un poco más... dejar que viva su juventud, pues, y dejar que madure poco a poco. Porque se habló que estas reformas eran como hasta una contrarreforma a la reforma del sistema de justicia penal. Mira, nada más déjame decirte dos cosas, que muchísimas detenciones no quedan registradas. Así como entran, salen. Y eso tiene que quedar bien claro. O sea, mira, el problema no es si hay prisión preventiva oficiosa o no, porque entonces, digamos, hipotéticamente puedes discutirla en tu audiencia de vinculación y presentas pruebas y esta audiencia muy sui generis de nuestro sistema, ¿no? El problema es que no llegas al juez. O sea, la mayoría, abrumadora mayoría de las veces, no llegas, no hay tal cosa. Entonces, independientemente de que hubiese prisión preventiva oficiosa o no, eso es irrelevante, porque no llegas. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. O sea, hay algunos cálculos que se han hecho sumando las encuestas de victimización con los registros administrativos que te demuestran que, hombre, 90 de cada 100 delitos no se registran, no se denuncian. Y de esos 90, de esos 10 que sí se denuncian, 6 nunca procede la denuncia. Entonces ya vas en 4. Y de esos 4, 3 no llegan al juez, llega 1. Entonces, de repente vas haciendo chiquito el problema es de otra índole. La prisión preventiva oficiosa, lo único que se basa es en la idea de que los jueces están dictando libertades, aunque ya con los datos que acaba de decir Álvaro, pues ya vemos que tampoco es tan cierto, claro. ¿Sí me entiendes? O no del todo cierto. Pero el problema no está ahí, el problema está antes, ¿no? Ahora, adicionalmente a eso, el tema es, digamos, un poco lo que se está planteando es, entonces yo rápidamente imputo y ya, asunto arreglado. Porque el estándar probatorio que te exige la Constitución es muy relajado. Ya no es como antes, que cuando se crearon las 48 horas y se crearon las 48 horas para que el Ministerio Público pudiera hacer su pliego de consignación y justificar todo lo que tenía que justificar. Pues eso ya no existe, ¿no? Tendrás que discutirlo en una audiencia de vinculación. Pero, cambiando esa lógica, tienes que pensar como abogado defensor. Ahorita un abogado defensor que más o menos conozca el sistema prefiere que su cliente enfrente el proceso porque tiene garantías. Pero cuando te restringen las garantías, lo que te va a decir tu abogado es, pélate. Te vamos a esconder porque si no te van a meter a la cárcel. Y eso era algo que pasaba en los viejos despachos penales. Se relajó un poco, no totalmente, pues sí se relajó un poco. Y vamos a volver a esa práctica. Ahora, la pregunta buena, importante es, ¿eso va a mejorar la seguridad? ¿Eso va a hacer que disminuya la criminalidad, que mejore la percepción, que baje la cifra negra? Yo creo que no. Y ese es el tema. O sea, estamos haciendo un problema que sí viola garantías, que va en contra de lo que hemos firmado a nivel internacional, en contra de las garantías, para llegar al mismo lugar, o peor. Eso es lo que no le veo mucho sentido, ¿no? Ahora, si por ejemplo, hiciéramos dos cosas más sencillas. Una es, el artículo 16, todavía somos un país que cuando haces una detención, la policía, tienes que poner en flagrancia, tienes que poner a disposición del Ministerio Público, del que te va a acusar. O sea, hay que poner a disposición del juez. El juez califica la detención y ahora sí ya vemos si te acusamos o no.
Mientras no cambiemos eso, vamos a seguir en este esquema. 1. Y 2, el 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que le da la facultad al Ministerio Público de dictar sentencias absolutorias, ¿no? Porque decide que no va a imputar. O sea, eso no es posible. Nosotros tenemos que tener un sistema de garantías de control judicial y solo después te acusan, no al revés, porque hay una detención, o sea, ya hay un hecho en contra de tu libertad. Mientras no cambiemos eso, en mi opinión, no sirve de nada la prisión preventiva oficiosa porque no tienes incentivos para bajar el crimen. Claro. Te voy a decir qué pasa con muchísimos procuradores en este país y ya con eso, que te pueden medir su trabajo con salidas alternas. Resulta que hicieron cientos mil salidas alternas y eso quiere decir que están en el nuevo sistema. Oye, ¿por qué no imputaste? No, porque el nuevo sistema dice que hay que buscar las salidas alternas. No es cierto. ¿Eso dónde dice? Las salidas alternas es una opción, entre otras, pero es una política criminal que tienes que aplicar, ¿no? Y la otra es cuántas sentencias condenatorias obtuviste de las imputaciones que formulaste que supuestamente estaban bien fundamentadas, ¿no? Entonces, yo creo que no, yo creo que estamos haciendo mal el planteamiento. O sea, el sistema penal claramente es un sistema punitivo que piensa que si alguien comete un delito, tiene que salirse de la sociedad un rato para que se reinserte por un lado y por otro lado para que deje de molestar. Si no partimos así como de esas cosas tan elementales, entonces nos metemos en unos rollos de la, digamos, dogmáticos, jurídicos, que al final, de las cifras que acabamos de hacer, pues no solo no han bajado los delitos, han subido. Entonces no está funcionando. Me gustaría que hiciéramos una breve recapitulación del contenido. Voy a decir el nombre del artículo que usted escribió, que es La puerta giratoria antes de llegar al juez, una visión desde la policía. Y entonces, en este artículo usted como que va estructurando las puertas giratorias, porque no solo hay una sola puerta giratoria, que hablábamos de la que tiene que ver con la prisión preventiva, que ya nos explicaba muy bien. Luego habla de una puerta giratoria subyacente, que es la que tiene que ver con el Ministerio Público, si estoy correcta. Y, bueno, mi opinión. Sí, su opinión. Y hay una tercera, que es un último apartado en el artículo, que habla de una sutil puerta giratoria y habla de la policía y criterios de oportunidad. Quisiera que nos hablara de esta última. Mira, te digo rápido, que un poco te lo insinuaba ahorita. O sea, nosotros en el sistema penal acusatorio se propuso esta idea, que es una buena idea en principio, de generar mecanismos alternativos de solución de controversias. O sea, en otras palabras, si yo junto a la víctima y al victimario y genero una negociación que, digamos, redima el problema y firmo un acuerdo reparatorio, entonces no tengo que meter tanta gente a la cárcel, sino que restauro el tejido social, ¿no? El cliché este que se usa, ¿no? Y entonces, tutti contenti, ¿no? Nos vamos todos a la calle. A mí la impresión que me da es que las salidas alternas son buenas siempre y cuando estén sancionadas por un juez. O sea, que tú propongas una salida alterna, la víctima esté de acuerdo con todas las garantías en una audiencia pública, oral, contradictoria, con todas las garantías. Y entonces cuando se vea el acuerdo reparatorio, pueda ser. El problema es que probablemente el 90 o 95% de todos los acuerdos reparatorios se hacen sin que el juez conozca el asunto. Se hacen en el Ministerio Público. Entonces, se vuelve un esquema incluso de corrupción, porque yo sé que puedo ofrecerle a un detenido un acuerdo reparatorio, convencer a la víctima y, con base en el 140, otorgar la libertad y además cosa juzgada, ¿no? Entonces, lo que hemos observado en muchos lugares es que se vuelve un mercado de la negociación entre víctima y victimario que genera una insatisfacción muy grande de las víctimas, una sensación de que no hay justicia y de que también te están presionando para que efectivamente negocies. Claro. Entonces yo lo único que digo ahí es, oye, yo no estoy en contra de eso. Estoy en contra de que se haga en un lugar donde el que te va a acusar te está obligando a negociar. O sea, eso es ridículo, ¿no? O sea, el que te va a acusar no puede ni ser parte de la negociación, a menos que un juez vea, le pregunte a las partes, todo quede videograbado, esté el defensor, y entonces digas, bueno, pues
sí, están de acuerdo las partes. O sea, tiene que haber sanción judicial para que esas cosas funcionen. O despenalizar cosas. Hay procuradurías en este país que el 40 o 50% de su trabajo es arreglar daño culposo, que son choques de coches, sí. ¿No? Entonces, eso no tiene que ser un delito, eso lo puedes volver justicia cívica, lo puedes volver una cosa más sencilla, que se pueda resolver de otra manera. Pero ahí hay una sutileza, que es una puerta giratoria. ¿Y el tema del policía? Mira, las policías son otra historia. Pero las policías, una de las características de las policías es que las policías pueden hacer resolución de conflictos. Ahí en Morelia empezamos a hacer un programa donde la policía resolvía conflictos de todo tipo. Entonces, cuando la policía interviene, haces, digamos, entre comillas, soluciones alternas. Y eso hace que la convivencia mejore. Si eso lo respaldas con estos programas de justicia cívica y trabajo a favor de la comunidad, tuvimos problemas de violencia familiar, tuvimos problemas de ruido que desembocaban en lesiones, incluso en homicidios. Casos muy interesantes de gente que se le cerró el coche y se mataron, o tapó una cochera y se agarraron a balazos, de ese calibre, ¿no? Entonces, la policía puede intervenir, le llaman POP, no sé, Problem Oriented Policing, ¿no? Así le dicen, ¿no? Que es, digamos, una policía que su trabajo es tratar de resolver problemas, no solo reprimir. De hecho, la mayor parte del tiempo no reprimen, resuelven problemas. Y entonces la policía se vuelve como un facilitador de la vida social in situ, sin tanta ceremonia. ¿Tienes que trabajar con las policías? Sí, claramente, eso es evidente. Se me hace más fácil despenalizar ciertos tipos o ciertas, digamos, calificaciones o calificativas que estar metiéndole al sistema penal, a los ministerios públicos, daños culposos, ¿no? Claro. Doctor Álvaro Vizcaíno, pues el abogado Bernardo León nos hace, pues nos abre el panorama de la puerta giratoria. ¿Tiene algún comentario acerca de los otros estilos de puertas giratorias que él presenta? Sí, lo voy a cerrar. El panorama, es que no coincido. Son hipótesis de investigación que hay que confirmar. Claro. Lo que yo recuerdo ahorita de memoria de este mecanismo de evaluación y seguimiento, que debo subrayar algo, no es una muestra, tiene la totalidad de las carpetas de investigación de todo el país del año 2017, con corte a finales del 2018. O sea, no es un muestreo, es todo. Y lo que reflejaban aquellos datos es que la justicia alternativa en sede ministerial estaba siendo completamente subutilizada. El número de asuntos determinados por un ministerio público a través de mecanismos de justicia alternativa en sede ministerial, criterios de oportunidad, mediación, junta restaurativa, acuerdo reparatorio, etcétera, era mínimo. No llegaba a un 3-4% de promedio nacional. Entonces, si bien puede haber una puerta ahí, la puerta es chiquitita. Sutil. También. Al menos eso es lo que reflejan las cifras nacionales, ¿no? Quizá al analizar casos específicos podríamos encontrar que en algunos estados esa puerta es mucho más grande, a lo mejor era la experiencia que vivía Bernardo, pero el promedio nacional es muy bajo. De hecho, la justicia alternativa en sede ministerial tendría que incrementarse, dicen algunos expertos, hasta en un 10 o 15% de los asuntos. Es muy bajo. Yo reitero que con las cifras que vimos y que son públicas, que cualquiera puede consultar hoy en la página web, se advierte que la puerta giratoria está en las unidades de medidas cautelares. Las unidades de medidas cautelares no se construyeron durante 8 años. O sea, fue un olvido. Nos concentramos en salas de juicio oral, en una serie de mecanismos, pero nadie construyó UMECAS. Si hoy hacemos una encuesta que es una UMECA, la gente va a pensar que es un ídolo Olmeca o alguna cosa así. La UMECA, o Unidad de Medida Cautelar, es lo que en otros países llaman servicios previos a juicio. Como referencia, en países como Chile, el edificio de los servicios previos a juicio
es tan grande como el de su fiscalía y trabaja tantas personas como trabajan en una fiscalía. En el año 2016, en México solamente había 4 unidades de medidas cautelares que operaban en condiciones de intermedias a óptimas, entre comillas. El resto del país tenía condiciones absolutamente precarias y 4 estados no tenían absolutamente nada. Doctor Vizcaíno, vamos a hacer una pausa y quisiera que, regresando al corte, pues ya nos está dando un avance del diagnóstico, que es lo que usted presenta en el artículo, y nos platicar un poquito más de cómo están ahora. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los programas. Les recuerdo que el día de hoy estamos hablando de las medidas cautelares, el tope a la puerta giratoria. Y antes de irnos a la pausa, el doctor Vizcaíno ya nos hablaba algún adelanto del diagnóstico que él realizó en el artículo de su autoría, que me voy a permitir leer el título, es La puerta giratoria, una de las principales fallas en el sistema de justicia penal, diagnóstico y solución. Ahora sí, doctor Vizcaíno, platíquenos qué encontró en el diagnóstico de las unidades de medidas cautelares. Bueno, decíamos que había una enorme debilidad en 2016, solo 4 que operaban más o menos. Para el 2018, todas las entidades federativas ya contaban con una unidad de medidas cautelares, pero únicamente alrededor de 2 estados tenían capacidades de intermedias a óptimas, el resto del país profundas debilidades. Las profundas debilidades son falta de personal, menos de 10 personas en una unidad, falta de equipo de cómputo, de sistemas de conexión a internet, de vehículos, de presupuesto, de capacitación. ¿Y se podría decir también que de organización? O sea, una pregunta, he tenido como invitados a algunos fiscales y decía, bueno, y uno de ellos me hablaba de las medidas cautelares, ese era su principal tema. Y yo le decía, bueno, ¿y de quién dependen las unidades cautelares? Sí, las unidades y en algunos estados dependen de una institución, en algunas de otra. Entonces, el problema viene pues de raíz. A ver, la UMECA no debe depender de una Procuraduría o Fiscalía porque estaría siendo juez y parte. Se violaría y sucede en algunas entidades. En el menor número de casos. La UMECA debería ser un órgano desconcentrado, descentralizado, autónomo de preferencia, porque su trabajo es hacer un análisis de riesgo de un imputado. ¿Cómo se hace un análisis de riesgo? Bueno, verifican si la persona tiene un domicilio fijo, si ha vivido ahí por cierto tiempo, si tiene hijos, si los hijos van a la escuela, si tiene tarjetas de crédito, si tiene una cuenta en el banco, si tiene razones que le hacen permanecer en un lugar. Pero si la persona no tiene domicilio, nadie lo conoce en el vecindario, no tiene razones para permanecer, entonces es altamente probable que veamos que desaparezca. Ese análisis de riesgo después, que se hace consultando fundamentalmente bases de datos y también a través de un trabajo que debería ser de campo. Es imposible que una UMECA con menos de 10 personas haga trabajo de campo. Ese se entrega al fiscal y al defensor para que el fiscal y defensor lo debatan libremente frente al juez de control. Y el juez, de manera informada, justificada, decida si en ese caso específico para esa persona se requiere o no prisión preventiva. Eso es lo que debería pasar. ¿Qué es lo que pasa hoy? Ante la profunda debilidad de la mayoría o de muchas UMECAs, el Ministerio Público suple indebidamente la función que debería hacer la UMECA y entonces buscan información para tratar de sostener la necesidad de una prisión preventiva. La defensa se queda en desigualdad y sin elementos para poder alegar o debatir justificadamente frente al Ministerio Público.
Y muchos jueces, ante la incertidumbre, optan por un criterio que es muy simple. Si el delito está en el catálogo del 19, vas para adentro. Si no está en el catálogo del 19, vas para afuera. Y no se dictan suficientes prisiones preventivas justificadas. Hay entidades federativas, y bueno, pues es información pública. Hay entidades federativas en que la prisión no justificada es realmente baja. Baja California Sur tiene un 4.8%, por ejemplo. Cuando se hizo el debate de ampliar el catálogo, se hablaba de, y se hacía crítica por algunos académicos y algunos abogados postulantes que decían, no, lo que pasa es que quieren ampliar el catálogo de prisión preventiva porque el Ministerio Público no quiere hacer su trabajo, o sea, quieren dictar automáticamente la prisión preventiva. O sea, no saben justificarla, o no quieren o no pueden. Yo creo que todos tendrían que hacer su trabajo, y ese es uno de los artículos que escribe alguno de los autores, en que subraya precisamente eso. Por ejemplo, de la UMECA de Sonora, Carol Daniela Aceval nos dice que hay un uso desproporcionado de la prisión preventiva, que esto cuesta dinero al Estado mexicano, que colapsa o llegó a colapsar hace algunos años los sistemas penitenciarios. Que ese era uno de los sentidos del sistema de justicia penal, despresurizar, y al aumentar, pues volvemos a las mismas. ¿Se habló en algún momento, disculpen que regrese al tema de los delitos de la prisión preventiva, pero hubo propuestas recientes de aplicar prisión preventiva oficiosa para violencia intrafamiliar? O sea, cuestiones que son eso todavía está palabras mayores. Está en debate. No sé cuándo se transmite el programa, si quizá cuando ya se transmita bajo el criterio de impulsarlo necesariamente. Quizá este ya es un debate perdido, ¿no? Pero ¿no agravaría muchísimo la situación, por ejemplo, penitenciaria, esto? El tener en el catálogo la violencia intrafamiliar. Claro que sí. O sea, porque pasan muchas cosas. La violencia familiar no es ¿cómo te diré? Es un delito, está tipificado, sí. Pero la violencia familiar, desde el punto de vista sociológico, son muchas cosas. Pasan muchas cosas en las familias. Si ves la ENSU, la encuesta sobre seguridad urbana que mide un poco la conflictividad, pues ha ido creciendo la conflictividad en todo el país, ¿no? Entonces, de repente, ha habido casos que llega el papá y encuentra al novio de 21 años, pues con su hija, que tiene 17, demostrándose su amor o algo, ¿no? Y entonces de repente eso aplica como violación. Y en el calor a mí me tocó un juicio de eso. A mí me pasó eso. Bueno, no a mí personal, pero en un juicio de digamos, hicieron todo lo necesario porque el papá estaba muy indignado, y luego cuando se quisieron arrepentir de haberlo acusado, pues ya no había marcha para atrás. O sea, hay que tener cuidado. Hay casos, muchísimos casos, por ejemplo en Morelia, de las personas que están en atención a víctimas que resolvieron muchos problemas, porque la violencia familiar son muchas cosas. No solo es, pues, golpes, pero no solo eso. Creo que el único caso en que se justifica aumentar, eventualmente, si se tiene que hacer, es en el acopio y portación de armas de fuego. Creo que ahí hay más o menos un consenso, porque es transversal a la comisión de muchos delitos. Pero en violencia intrafamiliar o en, por ejemplo, el robo de autotransportes de carga, o por ejemplo en actos de corrupción, sé que forma parte del discurso del actual gobierno, también. Pero pues también los actos de corrupción hay chicos, medianos y grandes. Y además hay cosas, no sé, los abogados saben muy bien eso, o sea, cuando tú te enfrentas a algo que parece evidente culpabilidad, cuando investigas un poquito y te desagregas el hecho, te das cuenta que no, que hay muchos matices de las cosas. Entonces hacerlo así, tabla rasa para todos, yo creo que sí va a agravar, porque ahorita, si no mal recuerdo, la mitad de la gente que está en prisión preventiva, ¿no? Más o menos. Está exactamente, bueno, hay 27%. El 27% de los imputados en 2017 tienen prisión preventiva oficiosa,
y 16.4% prisión preventiva No, no me refiero a la digamos, de porcentaje la gente que están penitenciario. adentro de los cerezos, son mitad y mitad, ¿no? O por ahí. Y, bueno, ¿no? y fue cifra que sí fue disminuyendo con este sistema de justicia penal, lo cual se... A ver, lo digo de otro modo, retira. 43% de los detenidos e imputados frente a un juez está en prisión preventiva, oficiosa o no oficiosa. Exacto. No hay puerta giratoria. 43% está en prisión. Entonces, Pero no hay puerta giratoria ahí, en esa parte. ahí. Claro. Pero reitero, en el Ministerio Público el número de asuntos determinados por justicia alternativa no llega al 5%. Bajo la hipótesis de que se determinaron las detenciones en todos los casos. ¿no? Claro. Puede haber casos en que nunca lleguen al MP, También. ¿no? También puede pero ser. eso ya es ilegal. es otro ¿no? tipo de Es otra impunidad y cosa. es ilegal. Bueno, continuando con el diagnóstico, quisiera que nos dijera cómo estamos hoy en materia de unidades de medidas cautelares. ¿Existe capacidad para que pueda funcionar la aplicación de medidas cautelares en México? ¿Y cuáles son algunas de las propuestas que plantea en el artículo? Bueno, es una pieza que, reitero, es necesario fortalecer. Se olvidó casi por completo durante los 8 años de la etapa de implementación. Se construyó un modelo homologado de unidades de medidas cautelares, que es un modelo público, en que se establece cómo deben ser, cuáles son los procesos de capacitación, cuáles son los perfiles de puesto. ¿Cuáles son las otras medidas cautelares? ¿Las podemos mencionar? Porque hemos hablado a lo Por largo del ejemplo, a programa. una persona se le puede retirar el pasaporte para que no salga del país. Se le puede prohibir que se acerque a una determinada persona. En un caso de violencia familiar, bueno, señor, usted tiene prohibido acercarse a su esposa. Si se acerca, lo mandamos a prisión preventiva. Una persona podría tener un... Pero siguen en el proceso, o sea... Claro. Una medida cautelar es, la persona va a estar sujeta a un procedimiento penal. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos con ella? En lo que se llega el día de la audiencia. La tenemos en prisión, oficiosa o bien por decisión de un juez, que es la justificada, o le damos otra medida o no le damos nada, ¿no? Las otras medidas son esas. La ley incluso habla de brazaletes electrónicos, que es una medida cara, tal vez podría ser una de las mejores medidas, pero no se usa en la proporción que debería usarse en el país. La prohibición de acercarse a una persona, de ir a determinado lugar, la prohibición de viajar, o incluso una garantía de carácter económico, ¿no? Hay diferentes posibilidades. La pregunta es, ¿qué pasa en estados como Tamaulipas, donde el número es tan alto que 4 de cada 5 no tiene ninguna de las anteriores? Pero esto no debería de pasar. O sea, todos los imputados deberían de tener No necesariamente. dictada una medida cautelar. No necesariamente, pero el número de imputados sin medida cautelar debería ser muy bajo. Yo creo que debería ser muy bajo, ¿no? A lo mejor 1 de cada 5 no debería tener ninguna medida. O menos. Porque no corren riesgo, o sea, no se considera Porque no que hay haya un ningún riesgo, porque la persona no, si cuando se le llame va a ir a la audiencia de juicio, porque no hay riesgo de que vuelva a cometer un delito, porque no es necesario. Es muy menor. Es un delito menor que no pudo arreglarse quizá por justicia alternativa, por no haber un acuerdo en la reparación del daño, en fin, las razones son varias. ¿Cuáles son las propuestas? Bueno, pues aplicar ese modelo homologado en todo el país, establecer un proceso de capacitación y recordar que además las UMECAS no solo hacen el análisis de riesgo, también deben hacer el seguimiento de la medida cautelar. Esto significa que ante el posible incumplimiento de la medida, pues una autoridad tiene que hacerse presente. Por ello, muchas UMECAS o algunas UMECAS están ubicadas en policías estatales, o en el caso de la federal, está ubicada en la Policía Federal. No es lo idóneo, pero bueno, dentro de los males el menor. Pueden funcionar dentro de las policías, aunque deberían ser autónomas. Bueno, pues es muy interesante. Nos quedan 2 minutos y no sé si quisieran hacer una breve invitación a la lectura de este libro, doctor Vizcaíno. Bueno, mencionar a quienes escriben, Carol Daniela Cebal Carmona, de la UMECA de Sonora, Antonio Garrastazu, Instituto Republicano Internacional, Juan Martín Granados Torres y José Arturo González Montesinos. En el momento de escribir el artículo, secretario de Gobierno
y titular de la UMECA de Querétaro. Isaac Muñoz, quien trabajó en el Secretariado Ejecutivo. También está Bernardo, por supuesto, que ya explicó su postura. Anel Pineda Marín, consultora de USAID. Angélica de la Peña, senadora en las 52 y 53 legislaturas. Sandra Román, de la UMECA de Morelos. Cuauhtémoc Vázquez y Samuel Ibarra, de Policía Federal, UMECA Federal. Y un servidor. Creo que es un libro completo y seguramente será del interés de todos. No solo se encuentra en INACYPE, también está en Gandhi, en Porrúa, en Sótano, por internet en la página de INACYPE. Pues yo les quiero agradecer su tiempo y también recordarles al auditorio que pueden consultar en dónde pueden encontrar esta publicación en la página del INACYPE, que es www.inacype.gov.mx. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias por su tiempo. Gracias. Al auditorio también gracias por acompañarnos y los esperamos la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACYPE.